Tras el dictamen del fiscal Luis Pacheco, la jueza especializada en crimen organizado Beatriz Larrié archivó la denuncia por sobrecostos en la adjudicación de la planta de etanol de Alur a la empresa Abengoa en Paysandú. La denuncia había sido presentada por usted, justamente, a partir de declaraciones que formuló en su momento el ingeniero Gabriel Pérez Morgan, fundador de la empresa Serrana Bioenergía. Todo lo que sea denuncia de corrupción gubernamental empresarial, bajo este sistema que acabo de describir, de golpe de Estado técnico, será archivado. Yo ya sé que se archiva UPM, por ejemplo, el contrato ROV-UPM. Por lo tanto, sabía que se archivaba el expediente de Alur. Entonces usted me podrá preguntar, o se preguntará a la gente, pero Salle, ¿por qué usted denuncia si sabe perfectamente bien que se van a archivar las denuncias? Porque genero esto que yo le traje a usted, Emiliano, que es la fotocopia del expediente. Y genero las vistas, es decir, hago hablar al sistema. Y eso es importantísimo, porque al hacer hablar al sistema se producen dictámenes y sentencias que son verdaderamente incongruentes, que son impresentables. Mire, yo tengo particular estima por el doctor Luis Pacheco. Estamos hablando del fiscal. Del fiscal que archivó. Pero pasa una cosa. A partir de la ley 19.743, que es un elemento más de la ingeniería jurídica para conferirle poder a Díaz, Díaz tiene potestades de dictar instrucciones. En el aspecto operativo, Díaz da instrucciones sobre casos concretos. Usted podrá poner en duda lo que yo estoy diciendo, pero el propio Díaz se encarga de dar los elementos probatorios. Usted recordará... ¿A qué ejemplo se refiere? Sí, usted recordará el caso Balcedo, cuando él viaja a Maldonado, y en lugar de hablar el fiscal del caso, Morosoli, habla el propio Jorge Díaz ante los micrófonos y dice, en este caso, tolerancia cero. Bien, dos aspectos. Primero, no es el fiscal del caso, no tenía por qué hablar. Y segundo, dijo una gran verdad. En este caso, tolerancia cero. En los otros, sobre todo en los del doctor Salle, impunidad total. El tema es así. Yo formulo la denuncia el 25 de agosto del 2014, diciendo que, aportando elementos de prueba sobre un presunto o pretendido sobrecosto de pagar 3 veces el valor internacional de una planta de etanol. Las plantas de etanol, como los vehículos, como cualquier elemento, son tasables, es decir, hay precios, más o menos hay precios. Una planta que iba a producir 70 millones de litros, más o menos a nivel internacional se cotiza entre 35 y 50 millones. Nosotros la pagamos, en definitiva, 170 millones. Cuando uno ve esos números, dice, bueno, acá pasa algo. Yo, como neófito en materia de ingeniería civil, recojo esa información y la llevo a la justicia. ¿El tema cuál es entonces? El sobrecosto de la planta. Entonces, la juez y el fiscal, que tienen los mismos déficits en materia específica de eso, ¿qué hace? Después de 3 años y medio, el que pide la gran prueba pericial de ingeniería civil conjuntamente con contadores es el fiscal Luis Pacheco. ¿Por qué enfatiza eso de que sea el fiscal? Entonces, todos estábamos expectantes de esa gran pericia. Esa pericia, por razones burocráticas, no se hace. ¿Me entiende, Emiliano? No se hace la pericia. Y no obstante no hacerse la prueba de la investigación, se pide el archivo. Pero yo se lo voy a leer porque usted no tiene por qué creerme. No, yo no leí el expediente y sobre todo no leí esta resolución. Yo lo tengo acá. Respecto de eventuales sobrefacturaciones en el costo de la obra, aunque no específicamente denunciadas, yo después le voy a mostrar la denuncia, la Fiscalía requirió en reiteradas oportunidades la realización de peritajes, habiéndose agregado distintos informes contables de asesoramientos, aclarándose que no se ha podido contar con un peritaje específico que pudiera determinar o ilustrar los costos de una obra civil de esta naturaleza. Usted y el ex fiscal Enrique Viana son los representantes legales de Juan José Ayala, este abogado sospechoso de haber amenazado de muerte al fiscal de corte. Recordemos el episodio de la amenaza. Sábado 18 de noviembre del año pasado, de noche, alguien llama a la Fiscalía de Corte y al agente de policía que atiende le dice: somos el Comando de Restauración Nacional, dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle. Esta semana en la que se produjo la audiencia judicial, ¿usted había tenido algún contacto más con este tema? ¿Había hablado con el doctor Ayala?
No, en absoluto. Yo voy a la Fiscalía persuadido de que es un problema cuya etiología desconocía. ¿Y usted iba por Ayala? ¿Por qué tema? Y no sé, iba a averiguar en Fiscalía General por qué tema era. En una de esas grabaciones de conversaciones telefónicas, él admite haber sido quien hizo esa llamada telefónica con la amenaza. Estoy escondiendo el revólver, el 32 nuevo que tengo, yo estoy atento para caerle arriba y despedazarlo. Dice Ayala hablando con su mecánico. O sea, Ayala está comprometido en este caso, está complicado. Ayala está, como acaba de decir usted, con el grado de compromiso que implica esta escucha. Fíjese que usted tiene esa escucha y Huberto Álvarez no, el juez. ¿Se da cuenta? Todo el pueblo uruguayo escuchó esas grabaciones y escuchó otra grabación, ¿verdad? Sí, aclaremos que yo no las tengo, salieron en televisión. Salieron en televisión. Y salió otra también, salió la de Ayala hablando conmigo. Ahora, miren qué curioso, amigos y Emiliano. Todo el pueblo uruguayo está enterado de esas grabaciones, del contenido, patatín, patatán. El juez no. El juez no. ¿Y sabe qué? Qué curioso, porque el artículo 16 de la Constitución de la República dice: la Constitución, que en la pirámide del orden jurídico es de máxima jerarquía. El artículo 16 de la Constitución de la República dice que quien toma declaraciones al indagado inmediatamente y bajo la más seria responsabilidad es el juez instructor. ¿Sabe qué pasa? Dice acá, tengo el artículo 16. Léalo. Háganme. En cualquiera de los casos del artículo anterior, bueno, porque el artículo 15 dice: nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Correcto. Y el 16 dice: en cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 horas lo más empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. Bien, perdón, Emiliano. ¿Dónde dice allí que es el fiscal general o el fiscal delegado que le toma declaraciones? No dice. El constituyente no le dio participación alguna en esta etapa al fiscal. Ahí está manejando uno de los argumentos que el fundamental y el doctor Viana tienen para sostener que la reforma del Código del Proceso Penal es inconstitucional. Es fundamental. ¿Por qué? Porque, como dijo Díaz, vamos a modificar el ADN de la justicia. Y yo le contesto al fiscal general: el ADN de la justicia, del proceso penal, está en la Constitución de la República. Por lo tanto, señor Díaz, usted tendría que haber consultado al pueblo y no a través de una ley querer llevarse por delante la Constitución. Entonces nosotros respetamos la Constitución. Le dijimos a Ayala: usted no declara. Usted declara ante quien dice la Constitución de la República, que es el juez. Es más, toda la recolección de pruebas que dice la Fiscalía es inconstitucional, porque esa recolección de pruebas está a cargo del juez, le guste o no le guste a Díaz y a la Embajada de Estados Unidos. Y mire que voy más allá del aspecto de la discusión si está bien o mal el proceso acusatorio. Ese es otro tema. Sí, a ver, porque hay argumentos que se han manejado a propósito de esta reforma que son interesantes. Lo más adecuado es que el juez sea absolutamente imparcial y que para eso su trabajo debe reducirse a resolver, ¿no? Si investiga, de algún modo está tomando parte, la imparcialidad se ve afectada. Entonces, lo único que debería hacer es evaluar, sopesar y decidir ¿a partir de qué? A partir de una investigación que encabeza el fiscal. Ese es el argumento del proceso acusatorio. Es la médula del proceso acusatorio. Un proceso de carácter filosófico del proceso acusatorio que yo no lo voy a entrar a discutir. Solamente le voy a decir lo siguiente. Nuestra Constitución no lo prevé. Prevé un sistema inquisitivo acusatorio. Esta primera etapa es inquisitiva. Por lo tanto, si se quería traer el acusatorio puro, había que modificar la Constitución. Y punto. Y ahí me quedo. ¿Pero la Constitución prohíbe que sea el fiscal quien investigue? ¿O la Constitución establece lo que acabamos de leer de que el interrogatorio tiene que hacerlo el juez? No. Como la Constitución indica quién debe hacer el interrogatorio, por supuesto que cualquier otra forma de proceder en contra de lo que prevé el constituyente es inconstitucional. Pero es más, este código admite que se llegue al juez pidiendo la formalización, que es el procesamiento de antes, ¿verdad?, sin que el juez haya visto la semiplena prueba, cuando en realidad el requisito constitucional es que el juez obtenga la semiplena prueba para procesar.
Aquí se violó el artículo 15 y 16 de la Constitución. Es un código que mercantilizó la justicia penal. ¿Por qué mercantilizó? Porque admite el pacto. Y al admitir el pacto, admite la extorsión y la falsificación ideológica. Y por eso es criminal. ¿Qué es el pacto? El pacto es el proceso abreviado. Ah. Usted está preso. De acuerdo, ahora entiendo. Usted está preso, usted tiene a su señora presa, ejemplo Balcedo, la tiene en un campo de concentración. ¿Campo de concentración? Sí, campo de concentración, el CNR. O vamos a las Rosas, o vamos al Concar. Pasamos una noche, Emiliano, si quiere, si nos dan autorización Bonomi. Mire que este país tiene 12 quemados vivos en la cárcel de Rocha y no pasó nada, se archivó el expediente. Ahí está hablando usted de la calidad de las cárceles. Sí, de los campos de concentración. Entonces, usted está en esa situación. La justicia lo tiene acorralado. A usted y como a Balcedo, a la esposa. Y entonces allí viene el planteamiento del fiscal. ¿Cuál es el planteamiento del fiscal? Si confesás, el delito es menor. No importan los hechos, porque se extinguió, se eliminó el principio de legalidad. Pero expresamente, esto no es invento mío, está expresamente eliminado el principio de legalidad. Entonces, yo puedo pactar las figuras, puedo cambiar la realidad fáctica por aquella que se acomode al pacto, a la transacción hecha en condiciones de extorsión. Porque estoy preso, porque tengo a mi familia, porque tienen escuchas. Ese mecanismo en el derecho público no es un problema de inconstitucionalidad, es un problema de inmoralidad. Es un código inmoral. Y es lo peor que le puede pasar a un país, que su sistema legal admita la inmoralidad. Y eso es el nuevo código. Ayala dice, ahora hubieron amenazas contra Díaz, y dice Ayala, el trabajo me bajó radicalmente. Usted acota, no hay laburo, está todo paralizado. Ayala, habrá que seguir empujando a ver si se cae el nuevo código. Salle, este pueblo está muy bajo. O sea, parecía haber en Ayala una disconformidad, un malestar, porque como consecuencia del nuevo código del proceso penal, su trabajo había bajado. Sí, es una realidad, pero perdón, no lo decimos los abogados, lo dice el Ministerio Público, lo dicen los fiscales. 27.000 denuncias en carpeta sin que se hayan abierto. Lo dijo Fossati, 1.500 investigaciones para realizar, 1.500, yo fui funcionario de fiscalía. No existe eso, porque si tiene 1.500 hoy, a fin del 2018 va a tener 17.000. Colapsó, Emiliano, colapsó el sistema judicial penal del Uruguay. Pacheco, cuando le dice que no puede venir, ¿sabe cuántas vistas tiene para realizar Pacheco? 600. 600 casos complejos. ¿De qué estamos hablando? Efectivamente es un colapso. Y por supuesto, si hay un colapso, si no se investiga, si los delincuentes siguen presos, evidentemente los abogados trabajamos menos. Ahora, no es la preocupación fundamental nuestra el haber bajado el trabajo, no. La preocupación nuestra es el colapso de la justicia y la violación de la Constitución, la violación del Estado de Derecho, el golpe de Estado técnico, el estado de situación que vive hoy el país. Esa es nuestra preocupación. ¿Qué dicen los tribunales? Y lo dicen con cierta razón, artículo 22 de la Constitución. El titular de la acción pública es Jorge Díaz, o sea, la Fiscalía General. Por lo tanto, yo no tengo legitimación activa. Cuando yo voy al tribunal y llego hasta el tribunal apelando la decisión del archivo y apelando la decisión que dice que yo no tengo legitimación, llego hasta el tribunal de apelaciones y el tribunal de apelaciones me dice, Salle, vos no sos nadie, vos no tenés legitimación. Aquí el que tiene legitimación es Díaz. Por lo tanto, si Díaz pide el archivo, está frito, pero no está frito, Salle, Emiliano. Yo no voy en nada, a mí nadie me paga. Bueno, yo no soy el abogado supongo que esa es una pregunta que se están haciendo varios oyentes, ¿no? Yo no soy el abogado de Pérez Morgan. El abogado de Pérez Morgan ¿Quién fue... financia todo este trabajo suyo, etcétera, no? Mire, lo financia el ejercicio liberal de la profesión mía y hasta hace poco de la odontología de mi señora, que era odontólogo, ahora se jubiló. Supongo que va a ser en parte el Estado a través de la pasividad de mi señora que está cobrando. A mí no me financia nadie, yo no soy ni siquiera el abogado de Pérez Morgan, usted le puede consultar. Fue el doctor Don Ángelo el abogado de Pérez Morgan. Yo lo que tomo es la información que da a nivel público Pérez Morgan. Yo aquí estoy defendiendo ¿qué? Yo estoy defendiendo la probidad de la administración pública, yo estoy defendiendo el Estado de Derecho y yo estoy defendiendo el bolsillo de todos y cada uno de los uruguayos. Por simple responsabilidad ciudadana, hasta si se quiere por retribución a la UDELAR, que me dio la oportunidad de ser abogado. Claro, porque los contadores le dijeron al fiscal, nosotros somos contadores, nosotros no podemos tasar una planta de etanol, nosotros tenemos que trabajar con peritos que nos suministren la información en el aspecto de ingeniería civil. ¿Y qué pasó con ese pedido que hicieron los peritos?
No se hizo el peritaje, no ¿Por se qué- hizo por la qué no? reunión. Por razones burocráticas. Está más allá de mí determinar por qué. Pero lo importante, Emiliano, para que no haya confusiones, que el peritaje central no se hizo... Si las cosas son como usted me está contando, Que usted las tiene a la vista. el fiscal debió haber dicho, Háganla. hasta no tener el peritaje Claro. no puedo seguir. Pero, ¿Cómo es que resolvió que archivaba? pero no me lo tiene que preguntar a mí. Yo soy el que estoy molesto con eso, no con Pacheco. Pero por eso no entiendo por qué no está molesto con Pacheco, porque el que resuelve es Pacheco. Porque en Pacheco está sometido a directivas, y si Pacheco sigue adelante y pide la pericia, termina de fiscal en Bella Unión. Aquí la cosa es muy clara. Aquí el que manda y dice quién va preso y quién no va preso es el doctor Díaz. Y pasó otra cosa importantísima en este expediente. Antes del archivo, el fiscal pidió que en mi denuncia se acumulara con la denuncia posterior que habían hecho los políticos de mi país. Siempre tarde, siempre 2 o 3 años más tarde que el doctor Salle. Y entonces la jueza le dice que no se puede acumular mi denuncia a una denuncia posterior, que en todo caso se acumule la denuncia posterior a la mía. Y ahí, ¿sabe lo que hace? Retira el pedido de acumular. ¿Sabe por qué? Porque no pueden admitir que sea la denuncia del doctor Salle la que se esté tramitando. Es preferible la que sea del ámbito político, la de los compañeros de la Cámara. Entonces, a partir de una resolución como esta, el archivo que usted acaba de conocer, ¿qué le queda? ¿Qué va a hacer? Yo voy a seguir insistiendo como insistí hasta llegar al Tribunal de Apelaciones con el tema del pacto tributario criminal entre Mujica y Paco Casal. Sí. ¿Qué está pasando con ese recurso? ¿Qué trámite está teniendo? Usted había recusado a la Corte. Nosotros recusamos a la Corte porque inéditamente varios integrantes de la actual Corte salieron a hacer propaganda. Y si no salieron a hacer propaganda, avalaron la propaganda que en su momento realizó el ex ministro Pérez Manrique. Nosotros agregamos prueba de todo ello y decimos, bueno, pero si la Corte se embanderó con este código, si el ministro Chediak dice, yo no voy a hablar de las críticas a este código, yo voy a hablar de lo bueno de este código, es decir, si expresamente flecha el discurso de la Corte en favor del código, evidentemente esta Corte sobre la inconstitucionalidad no puede fallar. ¿Por qué? Porque ya adoptó posición. Ya no es imparcial, ya es parcial, ya está a favor del código. Bueno, pero esa recusación fue rechazada. Pero esa recusación, cuando usted recusa a alguien, ese alguien no puede ser el que juzgue sobre la recusación, porque si no es juez y parte. ¿Qué tendría que haber hecho la Corte? Haber designado una Corte ad hoc. Es decir, traer ministros del Tribunal de Apelaciones y decir, señores ministros, juzguen ustedes si nosotros incurrimos en un prejuzgamiento, incurrimos en parcialización de la temática y digan si está bien o mal la recusación de Viana. No, la Corte se convierte en juez y parte. Si se arrogó ilegítimamente el derecho de juzgar sobre la recusación, va a decir que somos competentes, como dijo, y va a decir que el código es constitucional. No sé cómo va a decir. Lo más probable es que busque alguna excusa de carácter formal. Y aquí me puede decir la Corte, fíjese lo rebuscado del caso, ¿no? Que no tenía Ayala todavía el interés directo porque no estaba preso. ¿Qué quiere con esto la Corte? Inventó, pienso, si es que esta es la sentencia que va a sacar, lo que quiere es, de alguna manera, extinguir el efecto suspensivo del recurso de inconstitucionalidad. No quiere que se cumpla la Constitución y la ley en cuanto al efecto suspensivo. Muy pero de esa preocupado. manera no estaría contestando el fondo del asunto. No, pero perdón. Si fuera por el lado que usted interpreta Claro. o cree, no estaría... Mejor todavía, porque no tiene que dar explicaciones de la violación del artículo 16.